Hace unos meses os mostraba aquí en el canal la alarma de Ajax Security System, un sistema de alarma muy premium, un sistema de alarma muy fiable y un sistema de alarma que nos hacía dormir muy tranquilos en casa, en empresa, en nuestro negocio, etc. Pues bien, ahora que Ajax ha sacado dos productos nuevos como son una cámara de exteriores nueva y un panel inalámbrico nuevo, vengo a mostraros cómo son estos dos productos y por supuesto a integrarlos en la alarma existente. Así que nada, si queréis ver el proceso con detalle, no os perdáis el vídeo. Lo primero que voy a hacer es mostraros cómo instalar la cámara de exteriores, un proceso muy sencillo y veréis también cómo configurarla con la aplicación del teléfono móvil. Bueno, pues como podéis ver ahí, la cámara es bastante grande, me ha sorprendido mucho. Y en la parte de arriba tenemos lo que es la cámara de fotos, es decir, el objetivo que va a capturar las imágenes en caso de que alguien intente acceder a nuestra propiedad. Y lo chulo que, fijaos, tiene como una especie de visera que va a proteger de la lluvia y de las inclemencias del tiempo, con lo cual esta cámara, como digo, es totalmente adecuada para exterior. Luego también tenemos un LED de estado, así en plan barrita, justo debajo de lo que es el objetivo de la cámara. En la parte central tenemos el volumétrico, que es el encargado de detectar el movimiento de las personas que intenten acceder a nuestro local, casa, etcétera. Y luego aquí, justo debajo de lo que es el sensor, tenemos un infrarrojo que nos va a permitir tomar fotos en condiciones de plena oscuridad, es decir, por la noche. Como podéis ver, un producto muy bien acabado, con unos plásticos que se ven bastante sólidos, cosa que es muy bueno ya que va a estar colocada en el exterior. Luego en la parte trasera tenemos una tapita que hay que quitar y que nos da acceso a lo que es el botón de encendido de la cámara, así como un botoncito que nos permite regular lo que es la intensidad de detección, es decir, desde una máxima sensibilidad a una sensibilidad menor. Esto es ideal para indicar el rango de detección que nosotros queremos, es decir, la distancia de detección. Como podéis ver ahí está el botón de encendido y apagado y un código QR que escanearemos posteriormente para enlazarla con la aplicación del teléfono móvil. La tapa se coloca muy fácilmente, además está a prueba de sabotaje y luego tenemos un tornillo en la parte inferior que permite fijar correctamente dicha tapa a la cámara para dar una seguridad todavía mayor. Para colocar la cámara, aunque venga con 4 tornillos, yo he comprobado que con 2 es suficiente, con lo cual abrimos 2 agujeros, por supuesto utilizando la tapa trasera para hacer las marcas en la pared de dicho agujero. Atornillamos dicha tapa trasera asegurándonos que uno de los 2 agujeros está en una especie de pestañita que hay que sirve para el antisabotaje, de forma que si la arrancaran directamente de cuajo de la pared saltaría la alarma si estuviera armada. Una vez fijada la tapa a la pared, colocamos la cámara tal que así, como podéis ver en la imagen, y colocamos también el tornillo de la parte inferior que os comentaba anteriormente. Como podéis apreciar, se queda perfectamente colocada y además estéticamente he de deciros que me gusta, ¿por qué no? Comentaros que la cámara la habíamos puesto demasiado alta, con lo cual hemos tenido que cambiar la posición a un poquito más baja para que la detección sea más efectiva. Tal vez deberíamos haber probado un poquito antes el tema de detección, pero yo os lo comento por aquí para que no caigáis en el mismo error que yo. Una vez colocada la cámara, nos vamos a la aplicación de Ajax System, pulsamos sobre añadir dispositivo y escaneamos el código QR que hay en el interior de la cámara justo cuando quitamos la tapa, tal y como os mostraba anteriormente. Escribimos el nombre del dispositivo, en mi caso exterior, seleccionamos la ubicación, en mi caso entrada, y pulsamos OK. Esperamos un poquitín a que la cámara sea conectada y ya la tendríamos lista para colocarla nuevamente en la pared.
Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar justo aquí el botoncito suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Veamos ahora cómo instalar el panel táctil inalámbrico, que también por supuesto es un proceso muy sencillo, sin cable ninguno. Os enseñaré cómo configurarlo con la aplicación del teléfono móvil. El nuevo panel táctil de Ajax tiene una calidad muy buena y eso se nota nada más sacarlo de la caja. Un panel que lo instalaremos en la pared y un panel que viene totalmente inalámbrico. En la parte superior tenemos dos señales que nos permiten acercar una tarjeta de identificación, como veréis más adelante. Justo debajo tenemos las luces que nos indican el estado del sistema, luego un panel táctil con números y justo debajo tres botoncitos que nos van a permitir armar o desarmar la alarma de forma muy fácil. En la parte trasera también tenemos una tapa, al igual que ocurría con la cámara, que tenemos que quitar tal que así, deslizando un poquito hacia abajo. Esa tapa es la que va a ir fijada en la pared con 4 tornillos, yo en mi caso voy a utilizar también 2, y luego en la parte interior tenemos lo que es el botón de encendido y apagado y un código QR en una pegatina que también tenemos que escanear con la aplicación del teléfono móvil. Como veis, un producto súper sencillo que se integra a la perfección con nuestro sistema de Ajax System. Para colocarlo en la pared que esté recto vamos a utilizar un nivel para marcar los agujeros. Abrimos los agujeros, como digo, 2 nada más, que es más que suficiente para sujetar el panel a la pared. Y colocamos los tornillos teniendo en cuenta colocar uno en la esquina superior derecha, que es donde está el sistema antisabotaje. De forma que si alguien tirara bruscamente del panel para llevárselo, si la alarma está activa, sonaría sin problema. Apretamos los tornillos y colocamos el panel tal que así, es decir, de la parte de arriba a la parte de abajo, encajándolo haciendo un movimiento muy suave. Como veis, se queda perfectamente colocado y ya simplemente atornillamos el propio tornillo que viene en la parte inferior para sujetar el panel a lo que es la tapa trasera. Como podéis apreciar, queda perfectamente colocado con una estética muy chula. Para añadir el panel a nuestra aplicación, primero lo encendemos con el botón de encendido y apagado y escanearemos con el teléfono móvil el código QR que hay en la pegatina. Nuevamente nos vamos a la opción añadir dispositivo, pulsamos añadir dispositivo y escaneamos el código. Le ponemos nombre, en mi caso panel, y también le ponemos la ubicación, que también va a estar en entrada. Pulsamos OK, esperamos unos segundos y ya lo tenemos listo. En los ajustes del panel tenemos que introducir el código de teclado, un código numérico que nos va a servir para armar y desarmar la alarma. Pulsamos sobre la opción editar y escribimos el código del teclado 2 veces. Una vez escrito, pulsamos el botón guardar y ya simplemente tenemos que utilizar ese código de teclado para armar y desarmar la alarma. Muy sencillo. Aún así, también podemos utilizar, como veréis más adelante, una tarjeta de plástico inalámbrica para no tener que escribir dichos números. Si entramos a los ajustes del panel, nos vamos a la opción lectura de Pass Tag y la activamos. Ahora podríamos utilizar la tarjeta para activar o desactivar la alarma sin necesidad de escribir el código numérico. Nuevamente volvemos a la pantalla principal, pulsamos añadir dispositivo y ahora nos aparece la opción añadir Pass Tag. Elegimos el nuestro, en mi caso va a ser blanco, le ponemos un nombre, por ejemplo pase, y pulsamos siguiente. Ahora escribiremos el código que hemos puesto en la aplicación para bloquear y desbloquear la alarma y seguidamente pulsamos el botón desarmar, que está situado en la parte inferior izquierda del panel. Hecho esto, pasamos la tarjeta por el teclado, justo por la zona de detección de la parte superior, y ya se ha añadido correctamente la tarjeta a la aplicación, con lo cual la podemos utilizar para armar y desarmar la alarma sin necesidad de escribir los números en la misma.
Bueno, ¿qué os ha parecido estos productos de Haya? Interesante, ¿verdad? Dos nuevos productos que vienen a complementar el ya sistema de alarma existente, que como os comentaba en el vídeo, a día de hoy lo tengo instalado en casa de mi cuñado para proteger su negocio y que está funcionando a la perfección. Recalcar que es una alarma cara, recalcar que es un producto muy premium, pero es que posiblemente sea la mejor alarma que hay en el mercado por funcionalidad, por fiabilidad y sobre todo por estar exenta de ningún tipo de cuota. No tenemos que preocuparnos al final de mes porque nos venga ningún recibo de alarma ni ninguna cuota mensual, cosa que esto obviamente es una gran ventaja. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace a la review de la alarma que hice previamente y por supuesto también os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces a los nuevos productos para que complementéis su información. Y si tenéis cualquier duda o cualquier cosita o algo que queráis saber adicional, ya sabéis que siempre me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé a vuestra petición. Y nada más, si os ha gustado este vídeo sobre los nuevos productos de Haya, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.